¿Qué pasaría si nuestro planeta dejara de girar gradualmente? La rotación de la Tierra es uno de esos fenómenos en los que rara vez nos paramos a pensar. Es algo tan natural que parece eterno. Pero la verdad es que nada en el universo es permanente. Cada año, la rotación de nuestro planeta ya se ralentiza, muy poco, es cierto, alrededor de 1,7 milisegundos por siglo. Pero, ¿y si, de repente, este proceso se acelerara? ¿Qué pasaría si la Tierra comenzara a perder notablemente su velocidad de rotación? Las consecuencias serían aterradoras, así que quédate hasta el final del vídeo para entender estas consecuencias para la humanidad según los científicos. Para empezar, la rotación de la Tierra es la que define nuestro ciclo de días y noches. Hoy en día, un día dura aproximadamente 24 horas porque la Tierra tarda ese tiempo en realizar una rotación completa alrededor de sí misma. Si la rotación comenzara a disminuir, los días y las noches se harían cada vez más largos. Al principio puede que ni siquiera lo notemos tanto. Unos minutos más de sol, unas noches que parecen un poquito más largas. Pero con el tiempo, los efectos serían imposibles de ignorar. Actualmente, el movimiento de rotación permite que el calor del Sol se distribuya uniformemente por todo el planeta. Pero con la desaceleración, el lado que mira al Sol quedará expuesto durante largos periodos, absorbiendo calor de forma continua, sin interrupciones. Imagínese un desierto abrasador, donde el Sol nunca se pone y el calor aumenta día tras día. El agua se evaporaría rápidamente, los suelos se agrietarían y los cultivos simplemente morirían. Con temperaturas que podrían superar los 70 grados en algunas regiones, la vida se volvería insostenible. Mientras tanto, en el otro lado del planeta, la oscuridad se prolongaría durante semanas, provocando un frío intenso. Sin luz solar para calentar el suelo y la atmósfera, las temperaturas caerían por debajo de los menos 50 grados, convirtiendo bosques, campos y ciudades enteras en tierras baldías heladas. Los casquetes polares se expandirían rápidamente, cubriendo vastas áreas con hielo, mientras los animales y los humanos luchaban desesperadamente por encontrar formas de sobrevivir. Lo que alguna vez fueron regiones cálidas y tropicales podrían convertirse en verdaderos polos helados. Y por si fuera poco, el cambio en el ciclo térmico de la Tierra desencadenaría fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes. Los vientos, por ejemplo, son impulsados por las diferencias de temperatura entre zonas cálidas y frías. Con variaciones tan drásticas entre los dos hemisferios, los vientos se volverían mucho más intensos y violentos. Huracanes masivos surgirían con mayor frecuencia, borrando ciudades enteras del mapa. Tornados monstruosos podrían aparecer en lugares donde nunca antes se habían registrado. Las precipitaciones también se verían afectadas. En el lado cálido de la Tierra, la humedad ascendería a la atmósfera, formando nubes gigantes que arrojarían lluvias torrenciales de forma impredecible. Las inundaciones catastróficas se volverían comunes, mientras que regiones enteras quedarían devastadas por intensas tormentas. En el lado frío, la humedad se congelaría en la atmósfera y enormes nevadas cubrirían todo de blanco. El peso del hielo podría derrumbar edificios e infraestructuras, transformando las ciudades en verdaderos desiertos helados. Porque con la desaceleración de la rotación de la Tierra, la geografía de nuestro planeta quedaría completamente reconfigurada. Ciudades enteras desaparecerían, islas serían tragadas por el océano, continentes se deformarían y nuevos desiertos y mares surgirían en formas que nadie podría predecir. La Tierra tal como la conocemos dejaría de existir. Deja en los comentarios lo que piensas sobre esto. Esto se debe a que la forma de nuestro planeta no es perfectamente esférica. La rotación crea una fuerza centrífuga que hace que la región del ecuador quede un poco más estirada, formando un ligero aplanamiento en los polos. Pero si la rotación se ralentiza, esta fuerza que mantiene los océanos distribuidos por todo el mundo empezará a desaparecer. Y cuando esto sucede, las aguas de los océanos comienzan a moverse lentamente, fluyendo desde las regiones ecuatoriales hacia los polos. ¿El resultado? Las regiones tropicales y ecuatoriales, hoy ricas en biodiversidad, se convertirían en inmensos desiertos secos, mientras que los polos serían invadidos por océanos gigantes. Ciudades enteras que ahora están en la costa podrían quedar completamente inundadas, mientras que otras que antes estaban bañadas por el mar quedarían a kilómetros de la costa. Imaginemos Nueva York, Tokio o Río de Janeiro bajo el agua, mientras vastas zonas del Amazonas se convierten en un árido desierto. Podrían aparecer lagos gigantes en medio de regiones donde hoy hay metrópolis con mucho movimiento. Se formarían nuevos mares internos, conectando puntos del planeta que nunca antes habían tenido contacto con el océano. Y esto no sucedería solo con los océanos. El desplazamiento de agua también afectaría a las aguas subterráneas y a los ríos subterráneos.
Muchas regiones que hoy dependen de acuíferos para el suministro de agua dulce podrían secarse por completo, mientras que otras quedarían inundadas por fuentes que antes estaban ocultas bajo tierra. Regiones enteras que hoy son fértiles y productivas podrían simplemente volverse estériles, incapaces de sustentar ningún tipo de plantación. Además, las placas tectónicas también sentirían este impacto. Con la redistribución de la masa de agua, la presión sobre la corteza terrestre cambiaría drásticamente. Las regiones que hoy son estables podrían comenzar a sufrir constantes terremotos, mientras que los volcanes que han estado inactivos durante siglos podrían despertar con toda su fuerza. Imaginemos supervolcanes en erupción uno tras otro, arrojando cenizas a la atmósfera y bloqueando aún más luz solar. Esto desencadenaría un efecto dominó de desastres naturales, acelerando aún más el colapso global. ¿Y qué pasaría con los seres humanos, los animales y las plantas en un entorno completamente cambiado, donde el clima se descontrolara, los continentes cambiaran de lugar y los océanos adoptaran nuevas formas? Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. En primer lugar, debemos pensar en la fauna y la flora, las bases de nuestro ecosistema. Con el clima fuera de control, muchas especies verían sus hogares destruidos y la cadena alimentaria tal como la conocemos se desintegraría. Las plantas, por ejemplo, necesitan ciclos regulares de luz y oscuridad para realizar la fotosíntesis. Con días que durarían semanas, algunas plantas que dependen de una cantidad equilibrada de luz y oscuridad no podrían sobrevivir. La fotosíntesis se vería gravemente comprometida. Sin el proceso de fotosíntesis, la producción de oxígeno disminuiría drásticamente. En un escenario como este, la vida animal y humana colapsaría muy rápidamente. Los herbívoros, por ejemplo, que dependen de las plantas para alimentarse, serían los primeros en sufrir. Sin vegetación para sustentar a sus poblaciones, tendrían que migrar a lugares donde todavía hubiera algún tipo de alimento, o simplemente morirían de hambre. Con la muerte de los herbívoros, los carnívoros que dependen de ellos para sobrevivir también afrontarían una crisis. Los ecosistemas colapsarían y la biodiversidad global, que tardó millones de años en formarse, sería destruida en cuestión de semanas o meses. Los animales marinos como peces, tiburones, ballenas y focas se verían obligados a migrar a aguas desconocidas, pero los cambios en la temperatura del agua y los patrones de las corrientes oceánicas harían imposible adaptarse rápidamente a un nuevo entorno. El equilibrio marino, fundamental para la vida en el planeta, quedaría irreparablemente dañado. Además, los cambios de gravedad también afectarían a la vida animal. Ahora, hablemos de los seres humanos. Si los efectos climáticos ya son catastróficos, imaginemos las dificultades que enfrentaría la humanidad para sobrevivir en un planeta sin ciclos de rotación naturales. Al principio, los humanos se verían obligados a hacer frente a una escasez mundial de alimentos. Las cosechas fracasarían, los suministros de agua se agotarían y el acceso a los recursos básicos se reduciría drásticamente. Las ciudades quedarían inundadas o sumergidas, y muchas tendrían que huir a terrenos más altos, si estas áreas todavía fueran habitables. Los seres humanos, que ya viven en un mundo de tensiones geopolíticas, se verían obligados a competir por recursos escasos. Las guerras por alimentos y agua se volverían inevitables. Los países que dependen de cultivos estacionales tendrían dificultades para cultivar y producir alimentos, y el sistema agrícola, en esencia, colapsaría. La infraestructura de transporte quedaría destruida a medida que las ciudades costeras se hundirían y las rutas comerciales entre continentes quedarían bloqueadas. El sistema mundial de distribución de alimentos y productos básicos simplemente ya no podía funcionar. Además, enfermedades que antes estaban contenidas en algunas regiones del planeta se propagarían rápidamente. Con el calentamiento global en las regiones cálidas y el enfriamiento en las regiones frías, surgirían nuevas enfermedades, algunas de las cuales serían transmitidas por nuevos patrones migratorios de animales e insectos. Las regiones tropicales podrían ser invadidas por insectos que normalmente se encuentran en zonas más frías, trayendo consigo enfermedades restringidas a otros climas. La humanidad quedaría a merced de una serie de epidemias difíciles de controlar, dada la destrucción de las infraestructuras sanitarias. La escasez de alimentos, el aumento de la violencia, el colapso social y la proliferación de enfermedades harían la vida humana insostenible. El miedo y la desesperanza se apoderarían de todos a medida que los recursos se agotaran y las poblaciones intentaran desesperadamente sobrevivir. Para los ancianos, la falta de alimentos y la escasez de recursos médicos significarían una muerte rápida. Para los más jóvenes, la lucha por la supervivencia sería diaria, y los restos de la civilización se reducirían a una lucha constante por lo poco que quedaba del planeta. Además de los efectos psicológicos de este cambio global.
la percepción del tiempo, de la noche y del día, y el simple hecho de no saber cuándo se pondrá el sol o cuándo volverá a salir, provocaría enormes trastornos mentales. La falta de un ciclo de luz y oscuridad afectaría a la producción de hormonas esenciales para la salud mental humana, como la melatonina. Esto provocaría insomnio, ansiedad e incluso psicosis masiva, ya que la población tendría dificultades para adaptarse a un ritmo que ya no tenía sentido. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.